la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. A 13 minutos de la hora 11, la cortina ya lo está indicando, estamos saludando al politólogo Aurelio Argañarás, luego, bueno, de algunas ausencias, de 2 ausencias de su columna, ya lo tenemos felizmente junto a nosotros, le damos la bienvenida. Hola Aurelio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Mariane? Un gusto estar de vuelta. Realmente, un gusto para nosotros también, lo mencionamos en la apertura del programa. Que realmente había necesidad de establecer un balance, ¿no? ¿Qué pasó después de las PASO? Justamente Aurelio Argañarás viene a hablarnos en su columna Balance y Perspectiva. Es así, Aurelio, ¿no? Después de las PASO, balance y perspectivas. Así es. Ese es el tema. Bueno, comenzamos, Aurelio. Bueno, creo que lo primero que hay que decir es que Scioli obtuvo un triunfo claro. No un triunfo contundente, a pesar de que la diferencia, después que se terminó el escrutinio en la provincia de Buenos Aires, se estiró a alrededor de 10 puntos. No tengo los números exactos, pero a la madrugada del día 10 vemos las cifras que en la noche de las elecciones andaban en un 6, se estiraron al 8. Claro. No sé si vos recordás. Sí. Y después, pero quedaron una cantidad importante de urnas sin aproximadamente un 5%, sin contar. Sin escrutar, sí. Sin escrutar. Y eran justamente del Gran Buenos Aires, de la zona, digamos, tradicionalmente obrera y popular de Buenos Aires. Y entonces, cuando se computaron esos datos, la diferencia se estiró a un 10%. A un 10%, sí. Scioli anda alrededor del 40%, y la suma de Cambiemos está en alrededor del 30%. A niveles nacionales. Sí, hablamos a nivel nacional, sí. Bueno, es un resultado claro, 10 puntos de diferencia no es poco, no es un triunfo ajustado. Yo digo que no es contundente en el sentido de que ¿por qué? No cierra. Uno no puede dar por cerrado anticipadamente el proceso, considerando una seguridad. Claro, el triunfo en las elecciones de octubre. En primera vuelta, que es lo deseable. Digamos, lo deseable es que en octubre no tengamos que llegar a la segunda vuelta, y que se triunfe por más del 45% o por una diferencia mayor a 10, que es lo que establece la Constitución del 94 para no tener que ir a la segunda vuelta, al balotaje. Bueno, y eso, digamos, como datos de que de todos modos se trata de un triunfo muy claro y muy importante, uno puede agregar el hecho de que el Frente para la Victoria haya triunfado en 20 provincias. Sí. Quedaron afuera Córdoba, donde triunfó De la Sota, San Luis, donde triunfaron los A, Mendoza, donde triunfó Cambiemos, y la capital federal. Donde Macri no hizo una buena elección, no logró superar, y estuvo unas décimas por debajo de los votos obtenidos por Rodríguez Larreta. Sí estuvo debajo. Bueno, cosa que no deja de ser significativa, digamos, ¿no? Que pareciera ser que en Capital Federal, supuestamente el punto más fuerte, digamos, de Macri, de Cambiemos, pareciera que ha tocado un techo. Y un techo sumando los votos radicales y sumando los votos de Carrió. De Carrió, sí. Que le aportaron un poquito, pero algo le aportaron más, creo que alrededor de un 6%. 6%, creo, alrededor de eso, sí. Y que además no pueden computarse como votos que se trasladan automáticamente a octubre.
Yo no quiero hacer especulaciones porque eso es lo de menos, y además en tal caso es materia de los que se dedican a las encuestas. Yo no me dedico a eso. Pero creo que es cierto que mientras que los votos de Scioli aparecen como votos firmes, como votos propios, los votos de Cambiemos puede haber alguna fuga de radicales hacia Stolbizer, puede haber, como de hecho, ha quedado demostrado que muchos radicales no ven con buenos ojos lo que ha hecho la UCR, de pactar con Macri. Claro. Puede haber fugas por ahí. Pero por supuesto, más que eso depende lo que pase de acá a octubre. Lo que pase en octubre depende mucho más de lo que pase de acá a octubre. Claro. O sea, las novedades que puedan... Todo lo que va a suceder y está sucediendo. Exactamente. ¿No? Exactamente. Sí. Que la guerra es una guerra, con todas las de ley, creo que está demostrado por lo que pasó el domingo pasado en Tucumán. Sí. Es decir, hay una voluntad clara del establishment y del sistema político que lo sirve, entre los cuales obviamente Cambiemos es la pieza fundamental, lo que Massa también forma parte de ese armado, que evidentemente va a hacer todo lo que esté en sus manos, sea o no sea legal, sea o no sea ilegal. Lo estamos viendo, ¿eh? Sí. Para tratar de... Es como dice Hugo, lo estamos viendo ya. Estamos viendo, es decir, el famoso escándalo tucumano, donde yo diría que hay dos partes. Hay una parte que es claramente responsabilidad del campo del Frente para la Victoria, que es la represión policial, que es una provocación que evidentemente es útil a la oposición y evidentemente imputable como responsabilidad última al gobernador tucumano, porque la policía, de una provincia, es un instrumento del gobierno provincial. Lo que uno, por supuesto, no puede saber nunca en estos casos, no lo puede saber en el caso de la represión tucumana, no lo puede saber en el caso de las quemas de urna, además, si no ha habido manos negras. Claro, eso es lo que no se puede establecer, ¿no es cierto?, fehacientemente. Eso no se puede establecer, no. Haría falta una investigación, claro. Y a veces ni siquiera con eso se llega a una... Ni aún, sí. Si, por ejemplo, si corrió dinero para pagar, claro, a los grupos que quemaron urnas, por ejemplo. A propósito de eso, hay una suerte de expresión atribuida a Durán Barba, que no sabemos si es cierta o no, pero que, en el Face sale Durán Barba riéndose, diciendo, utilizamos punteros de otros partidos para robar votos o para meter votos. Sí, ¿no? La ética o falta absoluta de ética de Durán Barba está fuera de toda duda, ya se lo hizo a Filmus, con una canallesca campaña. Sí, contra su padre, contra el padre de Filmus, muchas cosas. Además, todas estas cosas, convengamos en que no son novedades ni en la Argentina ni en ningún lado. Son los recursos normales, en una situación de tensión política social, donde están en juego caminos antagónicos. Claro, hay un enfrentamiento entre dos modelos, Sí. Siempre ocurre así. Por ejemplo, y yo voy a tomar ese tema después, por ejemplo, en el escándalo brasilero, del tema del petrolao, todo lo que pueda haber de realidad y de datos duros en cuanto a lo que surge la corrupción, de la investigación judicial, no puede llevarnos a ignorar el uso político de eso mismo, como factor de desestabilización. Claro. Porque lo que no se puede hacer desde ningún lugar serio, no solamente desde un lugar
partidario desde un lugar en el cual uno toma partido. Acá no hemos ocultado nunca que tomamos partido, que no somos neutrales, pero desde ningún lugar se puede cometer la enorme ingenuidad de creer que a las clases explotadoras, a las clases dominantes de América Latina, en Brasil o acá, les interesa tanto la moral. Claro, la moralina utilizada, ¿no es cierto?, como... La moral, sí. La moral, vos dijiste bien, la moralina sí. es justamente el uso político sí. de la moral. De la moral. El uso político de denuncias de corrupción. Sabemos que el Estado ha estado rodeado de factores de corrección desde los tiempos más remotos. El Estado es una fuente de corrupción. Claro. No de una corrupción mayor que la que se ve en la propia vida privada. En la privada, en el ámbito privado, o sea. Pero es una fuente de corrupción. Pretender que el Estado sea una cosa diferente de lo que es la sociedad, y vivimos en una sociedad corrupta, digámoslo con toda claridad, vivimos en una sociedad corrupta, en un sistema corrupto. El capitalismo es un sistema corrupto y corruptor. Sí, y corruptor. O sea, no se puede pretender que el Estado sea impoluto en este sentido, sea un convento de monjas carmelitas descalzas. Es así. Pero una cosa es la corrupción y otra cosa es el uso político de la corrupción. Bueno, pero no nos vayamos muy lejos. El tema está en que creo que de acá a octubre vamos a ver toda clase de maniobras, de campañas de prensa, de pescados podridos, tratando de confundir al pueblo argentino. Bueno, esa es una parte. La otra parte que no se puede ignorar y que debe decirse con todas las letras es qué ocurre que después de 12 años estamos cortando clavos en las vísperas de una elección, como ocurre muchas veces en los campeonatos internacionales en que participa Argentina en el fútbol, hasta el último minuto, porque no hay solidez en el equipo. Claro. Porque cuando el equipo es sólido, digamos, uno como jugador o como espectador llega al partido más o menos tranquilo. Claro. Y bueno, y la verdad es que no se puede ignorar que ha habido con incoherencias, límites y un grado determinado de fracaso en la construcción de un movimiento político popular consistente, y yo lo voy a repetir a esto todas las veces que considere que es necesario, como el que en algún momento fue el peronismo, al cual era imposible batir en elecciones. Justamente, claro. La revolución del 55 estableció la proscripción del general Perón y del peronismo porque los resultados electorales sin proscripciones eran obvios. Bueno, y hoy no tenemos resultados obvios. Hubo 12 años para armar un partido y no se hizo. Exactamente. Y no se logró eso, digamos, por distintas cuestiones, por una especie de sectarismo en la concepción, por una especie de elitismo en la concepción, y porque además en un momento determinado, y esto no significa ignorar los defectos o las características propias de una cantidad importante de dirigentes sindicales del país, en algún momento se entró en conflicto con el movimiento obrero y se perdió una de las patas que sostenían este proyecto. Claro. Digamos. Una de las patas importantes. Entre otras cosas, digamos, Aurelio. Sí. Una de las patas importantes que sostenían, digamos, este proyecto. La otra cosa que creo que es muy importante destacar es en qué marco estamos viviendo esta situación en la Argentina. Porque no estamos en un mundo tranquilo. No, para nada. Al contrario, muy convulsionado, digamos, digamos, hace muy poquito yo subí a mi muro de Facebook una especie de cuadro, que es el cuadro, un cuadro acompañado por una nota, un cuadro periodístico, que no es obra mía, simplemente lo rescaté de la prensa, donde aparece
graficadas las bajas de los precios de las materias primas en todo el mundo en los últimos meses. Sí. Donde uno se encuentra, por ejemplo, con bajas en el precio del cobre del orden del 45%, con bajas en el precio de la soja que rondan el 40%. Sí. Con las bajas del precio del petróleo son directamente, hay una caída vertical. El petróleo llegó a estar a $140 el barril. Tuvo hasta hace un año un precio de $100 el barril y ahora está, digamos, a veces abajo, a veces arriba, pero alrededor de los 40. Aurelio, lo que más nos daña a nosotros sería la baja de lo que se llaman las commodities, ¿verdad? Las commodities, Vale claro. decir, nosotros yo creo que si una persona que no tenga un grado de información importante sobre estas cuestiones, quiere formarse una idea de lo que esto ha significado para Venezuela, tiene que hacer un ejercicio muy sencillo, imaginarse qué le ocurriría a él y su familia si de pronto cobrara un sueldo, pasara a cobrar un sueldo que fuese alrededor del 35%, a lo sumo el 40% de lo que está habituado a recibir. A recibir. O sea, si gana 10.000 pesos, que imagine que de un mes para otro le bajaron el sueldo a 4. Eso creo que sirve para dar una idea de la problemática que enfrenta Venezuela, más allá de que uno pueda detectar tal o cual error de Maduro. De Maduro, sí, del presidente, sí. Más allá de que uno pueda darle la gravitación que merece a la desaparición de Chávez, una serie de factores que influyen, que no se reducen, claro. pero como problema de fondo está esto. Venezuela, las exportaciones de Venezuela están constituidas en un 95% de petróleo. O sea, el sueldo de Venezuela es petróleo. Como país, digamos. Exactamente. Claro. Si los países tuvieran un sueldo, el sueldo de Venezuela es el petróleo. Y justamente cae ahora. Y justamente cae. Claro. No es obra de un complot. Digamos, lo digo porque... Sí. No es obra de un... No, tiene que ver con, tiene que ver con una serie de cosas. En el caso del petróleo tiene que ver con el desarrollo del shale oil, que en Estados Unidos ha como madurado. Sí. Tiene que ver incluso con el pacto que han hecho los 5 países más China con Irán, que Irán estaba bloqueado como exportador de petróleo. Y ahora, digamos, al establecerse un pacto, vuelve a ser un proveedor en el mercado. Tiene que ver con una serie son un sinfín, ¿no es cierto? Tiene que ver de cosas. Y tiene que ver también con la retracción económica. Cuando hay retracción económica en el mundo, se consume menos petróleo. Menos petróleo, sí. Tiene que ver con una serie de variables. En términos generales, los que saben consideran que las dos principales causas de la baja de los precios de las materias primas hay que buscarlas en cierta parálisis que se observa en la economía china. Por un lado, digamos, si China se frena, consume menos. Claro. Y China es el gran comprador, China es un comprador, claro. En este tipo de materias Sí. es el gran comprador del mundo. Sí. Con el fortalecimiento del dólar. El dólar se ha, digamos, revaluado como moneda frente al resto de la moneda del mundo. Entonces, bueno, tiene que ver con factores complejos. Pero si sumamos esa situación que no tiene un término de superación clara, o sea, podemos estar en un escenario en el cual la Argentina en los próximos años deba convivir con una baja del precio de sus exportaciones. Es una cosa, creo que vale la pena recordar esto, es una cosa que ya ocurrió en la década del 30. Alrededor del 33, más o menos 3 o 4 años después de que se desató la crisis en 1929, el imperialismo mundial, que en ese momento Inglaterra era el país imperialista predominante, lograron trasladar
trasladar los efectos de la crisis a los países periféricos. Claro. De modo que, por ejemplo, en relación a lo que la Argentina era en ese momento, un gran exportador de carne, los ingleses seguían comiendo la misma cantidad de carne, pero la comían mucho más barata. Mucho. A costa de los argentinos. Claro, todo tiene un precio, un costo. Claro. Hay un costo en eso, Entonces sí. lograron trasladar. Claro. Hay algo de eso, por lo menos, en esta situación, en la cual, evidentemente, pareciera que van a pagar los platos rotos de la crisis iniciada en 2008, que no ha concluido, los países exportadores de commodities. Es como que se está viendo eso, ¿no? Ya, sí. Entonces, la Argentina es posible que en los próximos años tenga que convivir con esa situación. Y esa situación está, como decía hace un minuto, afectando a Venezuela, está afectando a Ecuador, que también es un productor importante de petróleo, está afectando algunos planes de Brasil, está afectando a la Argentina. La Argentina por ahora se mantiene como en alguna medida aislada de toda esta corriente por una política contracíclica del gobierno nacional, de estimular el consumo interno, claro, y estimular la inversión pública, que no es valorada por el común de la ciudadanía, porque este tipo de cosas se advierten cuando ya han pasado. O cuando se pierden, ¿cierto? O cuando se pierden. Claro. Cuando se viene la noche, digamos, porque hay que imaginarse cómo sería nuestra situación si en este cuadro de la política mundial además se impusieran los señores que quieren hacernos hacer un ajuste. Entraríamos a una situación como la que parece haber ingresado Brasil, de recesión económica, y con la recesión económica de afectación de la situación de los sectores populares. Entonces, y que, perdona, Aurelio, sí, únicamente no es a los sectores, yo creo que es un amplio sector, ¿no?, el que se ve perjudicado en este caso. No es el único sector. Sí. No es el único sector. No. Claro, es como decir, bueno, hay un sector que sí, en este caso, si se implementara una política así, y yo creo que son muchos los sectores que se van a ver involucrados en este caso. Sí. Desde luego, todo lo que es una crisis de esta naturaleza, claro, empecemos por eso, termina afectando a todos. A todos. O a casi todos. Sí. A casi porque hay un pequeño margen, digamos, que... Pero a casi todos, porque uno sí, no puede decir que, por ejemplo, de una baja de los precios de las materias primas, las grandes cerealeras ganen. Claro, no ganan. En realidad pierden. Pero claro, ¿qué es lo que hacen cuando ocurre? Tratar de que el peso más importante de la crisis lo paguen. Ahí está, sí. Ahí está, sí. Entonces, si prevalecen ellos, si prevalece Macri, si prevaleciera Massa, que tiene muchas menos posibilidades, esa sería la situación que el país tendría que enfrentar. Además del viento en contra externo, digamos, lo que implica, destruir todos los sistemas defensivos que el país ha tratado de crear entre tanto. Bueno, la segunda parte seguimos con esto. Dale, Aurelio. Vamos entonces a hacer una pausa, hacemos una pausa y luego retomamos con el politólogo Aurelio Argañarás para cerrar la columna de hoy que tituló Después del espacio, balance y perspectivas. Se viene la segunda parte. Ya volvemos. Llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las ceceras.
2 minutos del mediodía retomamos la columna del politólogo Aurelio Argañarás, balance y perspectiva, después de las PASO, balance y perspectiva, y retomamos, Aurelio. Bien, creo que dentro de este cuadro que estábamos planteando, Sí. Algo particularmente serio. Hay dos aspectos que son particularmente preocupantes en relación a la Argentina. Una es la posibilidad de que, de que ingresemos en una situación de retroceso o de recesión en la economía de China, que sabemos que es el segundo mercado de la Argentina, después de Brasil. Y la otra es justamente relativa a Brasil. En una columna que he escrito en estos días, narro una situación que creo que es muy elocuente por sí sola, y es la aparición dentro de la ofensiva que se está llevando la derecha oligárquica imperialista en Brasil contra el gobierno de Dilma. Perdón, hay varios cobos allá Hay varios cobos. Bueno, justamente voy a hablar de un cobos. De uno de ellos. Sí, un cobos es justamente el presidente del Senado de Brasil, Calheiros, que apareció de pronto con un plan de 26 puntos como garante de la contención de las tentativas de llevar a Dilma a un juicio político, de destitución. Destitución, sí. Bueno, ¿qué es lo que pide a cambio el señor Calheiros? La liquidación del Mercosur. Claro. Es la primera prenda que pide. Claro. Es más o menos como, en cierto sentido, como que le digan a uno que tiene la posibilidad de elegir con qué arma se suicida. Claro. Porque si hay algo que le da sentido a los gobiernos petistas en Brasil, como a nuestros gobiernos de los últimos 12 años, es la proyección latinoamericana y el hecho de que su suerte está íntimamente vinculada a lo que ocurre en América Latina. Es muy difícil imaginarse a una Argentina que no entre en debacle en una situación de ruptura del Mercosur, sí, y de retroceso en relación a lo que se ha logrado en estos años en cuanto a la Constitución, por débil que sea, que lo es, por inmaduro que sea lo que se ha logrado hacer, que lo es. Pero de todos modos es muy difícil imaginarse a la Argentina en una situación tranquila sin estas dos cuestiones. Claro. Sí. Y como de alguna manera tratamos de insinuar en la primera parte de la columna, ahora lo vamos a decir con todas las letras, esto no se trata de algo que va a perjudicar al pobrerío. Claro, perjudicar al conjunto de la sociedad argentina, a todo lo que está ligado a la producción y el comercio, salvo ciertos costos cerrados vinculados a la exportación, y al establecimiento económico, pero todos esos miles o centenares de miles de argentinos que en estos años han visto mejorada su situación, que han podido acceder a un 0 kilómetro, que han podido pensar en construir su casa con los planes de recrear o con otro tipo de recursos. Yo una vez puse en un grupo de Facebook que armaron beneficiarios de recrear, un datito aparentemente insignificante, y es que yo tengo más de 60 años y nunca hubo en el país, en toda mi vida, un plan similar a este para poder obtener la vivienda propia. Vos que tampoco sos una pichona, digamos. No, para nada. ¿Sabés que es así? Sí. Hugo, que también está acá con nosotros y que forma parte de nuestra generación, sabe que es así. Sí. Creo que lo podemos certificar. Aparte, fíjate, Aurelio,
esta transparencia no atada a los punteros y a la cosa que tenía que ver con la gente que ocupa la franja de poder acceder a eso y ir a un sorteo. Permitime, yo puse ese comentario en ese grupo que es un grupo de Facebook de beneficiarios de Recrear, donde hay más o menos 5.000 personas. Del Procrear. Del Procrear. Sí. La prueba de lo que está diciendo Hugo sí. es que hubo una cantidad de integrantes del grupo de Facebook que me saltaron al cuello con el antikirchnerismo. O sea, está lleno de beneficiarios de Recrear que son antikirchneristas. En primer lugar, pues, como dice Hugo, entre los requisitos que uno tiene que completar para ingresar al programa no está ningún requisito de pertenencia política. Y como debe ser aparte. Como debe ser, claro, sí. Pero además mostrando la no correspondencia, que eso es un problema grave, digamos, ¿no? Porque sí, un plan de ese tipo no debe poner condiciones ideológicas, políticas, religiosas, de sexo, de todo tipo que sean discriminativas, de ningún orden. Pero lo natural y esperable sería que los que han logrado acceder a la posibilidad de tener una vivienda propia, gracias a los gobiernos kirchneristas, tuvieran, digamos, reflejos defensivos. No digamos, se posicionaran ideológicamente, tuviesen los reflejos defensivos necesarios como para decir, pero acá están los míos, acá están los que me hacen bien a mí. Y sin embargo eso no ocurre, creo que por una suma de razones entre las cuales no se puede descartar cierta ineptitud, digamos, en la lucha política por parte de nuestro propio campo, de no haber logrado digamos, llegar a la conciencia de sus ciudadanos y advertirles que eso no ocurrió con los gobiernos de la década del 90, no ocurrió con el gobierno del general Lanusse, no ocurrió con el gobierno del general Ranía, no ocurrió nunca desde el año 55 hasta que apareció Procrear. Entonces, si no se sabe sacar de ahí una elección política, bueno, estamos jodidos. Estamos jodidos porque quiere decir que no vamos a aprender nunca como sociedad. Bueno, ahora, en ese cuadro, realmente el próximo presidente, si es Scioli, y no se la va a ver en una situación fácil. El país se la va a ver en una situación infinitamente más complicada, yo diría terrible, catastrófica, si triunfa la reacción oligárquica, que viene a liquidar todo lo que se ha hecho y conquistado en estos años, incluidas las cosas de las cuales disfrutan estos que me refería, que a lo mejor sin tener ningún color político o hasta siendo enemigos del kirchnerismo, han logrado acceder a su casa, al 0 kilómetro, y que pareciera ser que en muchos casos que consideren que eso les cayó del cielo. Tendríamos, que poner una vela a un santo por Brasil, porque eso nos va a contagiar de forma absolutamente inmediata. Totalmente, pero también podemos dar la vuelta de tuerca a la cuestión y decir que del hecho de que en octubre obtengamos un triunfo en Argentina y logremos por lo menos la continuidad de lo que se ha venido haciendo, va a ser un espaldarazo para Brasil, va a colaborar con las fuerzas populares y nacionales de Brasil y de todos los países del Mercosur y de América Latina para que se sostenga el proyecto común y se sostenga todo lo que se ha ganado con la construcción del Mercosur, de la CELAC, de UNASUR, digamos, todo lo que se ha avanzado en una frágil autonomía de los centros imperialistas internacionales. Aparte, Aurelio, vos sabés que estoy empezando, lo reconozco, a interesarme un poco con algún equipo de economistas que están atrás de Scioli, y se empieza a mencionar esto, vivir con lo nuestro, y habría de alguna forma alguna cosa sobre la que quiero interesarme, porque me parece que por ahí tal vez pueda venir
nuestra lucha contra esto que se nos viene. ¿Cómo podemos salir? ¿Cómo podemos salir adelante? Evidentemente hay que profundizar los mecanismos defensivos del país. Y hay que además corregir ciertas cosas que han generado lesiones, daño político al cuerpo propio, como por ejemplo yo he leído con mucha satisfacción que hace 2 días que Scioli ha prometido a los dirigentes sindicales del movimiento obrero argentino enviar un proyecto de modificación de la ley de impuesto a las ganancias, cosa que considero muy importante, porque no puede ser que los trabajadores de mayores ingresos estén pagando cifras importantes de impuestos a las ganancias, mientras sus equivalentes en cuanto a nivel de ingresos del mundo de las profesiones liberales evaden a troche y moche, como quedó episódicamente manifestado en los 145 argentinos que fueron a Chile y que la AFIP los agarró las pestañas porque declaraban ser monotributistas y ganaban 6.000 pesos por mes. Y eran escribanos, médicos, arquitectos, ingenieros y demás, que seguramente tienen un nivel de ingresos igual o superior a los sectores mejor pagados. Yo apostaría que es superior, sectores mejor pagados de las clases trabajadoras, y declaran y pagan por 6.000 pesos. Hay allí un nicho de la renta financiera, ¿no? Exactamente, está el problema de la renta financiera pendiente. Creo que entonces va a ser un momento para mucha muñeca política, mucho patriotismo, mucha sensatez, flexibilidad y al mismo tiempo firmeza en la conducción de los intereses nacionales. Creo que si todos esos factores concurren en el curso del poco tiempo que falta para las elecciones de octubre, vamos a poder ganar en primera vuelta. Gracias, Aurelio. Hasta el sábado. Rodeados de portafolios, no les importa quién mande, y van del mar a los Andes haciendo gorda la vista, pero son coimisionistas de los tilingos más grandes. Al tiempo, ese medio pelo ya es un sonso hasta la jeta y envidia la camiseta de jugadores contrarios, y así, jugando de otario,